Hola queridos niños y niñas de los cuartos básicos. Bienvenidos a esta clase de lenguaje y comunicación. Ya vamos en la fase 3, en la clase 3. Como ya sabemos, en la comuna de La Pintana se levantó la cuarentena. Sin embargo, la invitación es a seguirnos cuidando, a no bajar los brazos y ojalá podamos quedarnos en casa el mayor tiempo posible. Para comenzar, vamos a recordar la clase anterior. El tema de la clase anterior decía reconocer características y estructura de la leyenda. Características. 1. Era una narración de hechos misteriosos, fantásticos o imaginarios de un lugar definido. 2. Intenta explicar un hecho o fenómeno natural. 3. Mezcla la realidad con la fantasía. Como característica número 4, podíamos decir que los personajes eran personas. En la 5 dice que se transmiten de generación a generación. Es decir, que su abuelito se lo contó a su papá a usted, y lo más probable es que usted se lo pueda contar a su hijo también. Y por último, las leyendas son anónimas, es decir, que no existe un creador conocido. Por lo tanto, obviamente, se desconoce su autor. Para el día de hoy, vamos a ocupar el libro, el cuaderno de lenguaje y comunicación, más nuestro estuche. El objetivo de hoy es el mito y sus características. Sin embargo, antes de comenzar o de avanzar con esta clase, los invito a ver un video. Por último, tenemos los mitos, que son narraciones que hablan especialmente del origen de la cultura. ¿Qué significa eso, maestra? La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales, y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. Claro, casi todas las culturas tienen o tuvieron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. Además, los mitos tuvieron mucha importancia y relación con las creencias y la vida religiosa, ¿verdad? Recuerdo a Zeus, que era considerado el dios supremo del Olimpo. Muy bien, Luciana. El mito puede abordar muchos aspectos de la vida individual y cultural, pero habitualmente el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el modelo de todos los demás mitos, es el que cuenta cómo fue el origen del mundo. ¡Profe! ¿Notaron las características? Pues bien, es eso lo que veremos hoy día, el mito y sus características. Comenzamos entonces. ¿Qué es el mito? Bueno, aquí como número 1 dice: el mito es una narración tradicional fantástica. Es decir, que tiene mucho de fantasía. Como número 2 dice que intenta explicar el origen del universo o el origen del hombre. Es decir, habla de la creación. En el número 3 dice, sucede en un tiempo indefinido. No tiene un tiempo en el que estas narraciones ocurran. Es decir, que los mitos se ubican en un tiempo y un espacio irreal, porque es un tiempo mitológico. Reflejan también una visión del mundo. Sirven como imaginario común para toda una comunidad.
porque pertenecen a una tradición cultural. Se transmite de generación en generación, al igual que la leyenda. Como vimos la leyenda la clase anterior y ahora vemos el mito, sabemos que tienen muchas características en común. Sin embargo, vamos a ver las diferencias entre una leyenda y un mito. El mito intenta explicar el origen del mundo, es decir, la creación del universo y el origen del hombre. La leyenda quiere explicar el origen de algún elemento de la naturaleza o de un fenómeno natural. El mito, sus personajes son dioses y seres fantásticos, tales como el Minotauro, el unicornio o el Pegaso. Sin embargo, en la leyenda sus personajes son seres humanos, aunque también aparecen brujos, enanos o pequeños monstruos. En el mito no siempre tiene elementos reales. Por otra parte, la leyenda siempre tiene elementos reales, como lugares, como algunas flores o los fenómenos naturales como la lluvia, los relámpagos, entre otros. Hoy día vamos a leer un texto que es un cómic que está en la página 172 y continúa o termina hasta la página 179. ¿Ya? Comenzamos entonces. El título de este cómic es Trek Trek y Kai Kai. Y las palabras del vocabulario que aquí salen es Love, que es una comunidad de familias mapuche, y Lonco, que es jefe de la comunidad mapuche. Trek Trek y Kai Kai. La tarde ha caído en el Love y el viejo Lonco se reúne con sus nietos en la ruca. Abuelo, ¿cuál es el origen de nuestro pueblo? Esa es una historia muy antigua, niños. En los comienzos, hace millones de años, existían dos culebrones, Kai Kai y Trek Trek. Kai Kai era la serpiente que habitaba las aguas. Era el guardián y cuidador de los peces. Mientras Trek Trek habitaba la tierra y las alturas. Era el guardián de los animales y los bosques. Entre ellas dos existía el respeto mutuo, y así la armonía reinó por miles de años. La naturaleza estaba en orden y equilibrio, y los animales en convivencia. El mar, las aguas y la tierra no salían de sus propios dominios. Pero Kai Kai a veces gozaba con el sufrimiento de los humanos. Entonces levantó a sus legiones y les ordenó invadir la tierra para aniquilar a los hombres. ¡Los ríos y el mar se desbordan! ¡Huyamos! Aquellos que no alcanzaron a huir pronto se convirtieron en seres del mar. Los que pudieron salvarse corrieron hacia los montes. Buscaban la ayuda de Trek Trek. Y cuando la serpiente de la tierra los vio acercarse y se dio cuenta del desastre causado por Kai Kai, sin demora prestó su ayuda. ¡Rápido! ¡Suban a las alturas! Kai Kai continuó su torrencial tormento.
tratando de alcanzar las alturas de Treg Treg. Afirmen sus manos. Los elevaré aún más, donde las aguas no puedan alcanzarlos. Con todo su poder, Treg Treg hizo que los montes crecieran y crecieran, hasta convertirse en montañas y cordilleras. Los pocos sobrevivientes fueron testigos de una lucha titánica. ¡Kai Kai y Treg Treg combaten! ¡Miren allí! La batalla entre las dos culebras era monumental y llegó a durar 2 generaciones. Debemos apaciguar la furia de Kai Kai con ritos propiciatorios. Es la única manera de restaurar la armonía. Así, los hombres celebraron un guillatún. Y Kai Kai por fin pudo calmarse. Cesó la lluvia, volvieron las aguas a su cauce normal y el mar retrocedió hasta sus dominios. Las personas agradecieron a los creadores de la tierra y el universo, tras lo cual descendieron y poblaron de nuevo la tierra. Esos humanos regresaron, manteniendo la armonía con la naturaleza, dando paso a una segunda creación del mundo mapuche y de su cultura. Después de leer el cómic, reflexiona sobre lo leído. 1. ¿Qué efectos tuvo en la geografía de la zona la batalla entre las dos serpientes? Ahí usted echa a andar toda su imaginación, mézclela con lo que leyó recién del cómic y piense qué efectos tuvo en la geografía de la zona la batalla entre las dos serpientes. Y 2. ¿Qué valores del pueblo mapuche refleja el mito? ¿Qué valores del pueblo mapuche refleja este mito? ¿Ya? Y estas dos reflexiones, estas dos preguntas, usted las va a responder de manera oral. Ya para ir terminando, vamos a recordar que vamos a ir resumiendo un poquito y vamos a recordar que acabamos de leer un mito y que el mito cumple con algunas características propias de esta narración. Dijimos primero que era una narración tradicional fantástica que intenta explicar el origen del universo o el origen del hombre o la creación, como ya lo habíamos hablado. Suceden en un tiempo indefinido, reflejan una visión del mundo que es propia de un lugar o de una comunidad, parte de la cultura propia de una comunidad y que al igual que la leyenda se transmite de generación en generación. ¿Ya? Para ir terminando entonces, usted va a posicionarse de nuevo, vamos a utilizar nuevamente esta escalerita de la Mafalda, que a propósito debo comentar que el creador de la Mafalda, que era un señor llamado, o que se hacía llamar, que era su seudónimo, Quino, falleció la semana pasada, a los 88 años. Así que se nos fue un gran artista, porque si usted busca por ahí o le pregunta a su mamá o a algún adulto, le va a contar cuán famosa es esta niña, ¿ya? Y era él un tremendo artista, súper creativo, un señor súper creativo que le dio vida a esta niña tan agradable, tan linda, tan sincera, que es Mafalda. Y obviamente usted va a dibujar en su cuaderno estos 7 escalones y va a poner su carita en el lugar en donde se encuentra. Recordar, no lo haré, no puedo hacerlo,
quiero hacerlo, ¿cómo puedo hacerlo? Trataré de hacerlo, lo puedo hacer, lo haré, lo hice. ¿En cuál de estos peldaños está usted? Va a dibujar esta escalera, le repito nuevamente, y va a poner su carita en el lugar en el que se encuentra. Para la tarea de hoy, les cuento, chicos, que nos vamos a ir preparando para ya al finalizar esta fase, que queda muy poquito de esta fase porque esta fase es muy corta, vamos a ir preparando el trabajo del final de esta fase. Entonces, la tarea de hoy es distinta a las que hemos hecho en clases anteriores. Como número 1, usted va a sacar una foto del cuaderno con la escala de Mafalda, que ya lo acabamos de indicar, ¿cierto? Donde usted va a poner su carita en el peldaño en el que usted se encuentra en este minuto que está haciendo su tarea. Luego, como número 2, vamos a comenzar la planificación de un texto que entregaremos para la evaluación final. Y como letra A, la primera actividad será escoger el tipo de texto que va a crear. Por ejemplo, usted puede escoger entre un cuento, que ya lo hemos visto desde las clases de YouTube en adelante. Hemos visto el cuento, hemos trabajado con poemas, vimos la leyenda, el mito. Ahora acabamos de leer un cómic que también nos representaba un mito, ¿ya? Así como que vimos dos cosas en una, además de la noticia y la carta. Solo tiene que escoger un tipo de texto según sus intereses y lo que usted quiera crear, ¿ya? Luego va a nombrar un personaje principal que usted va a poner en ese cuento, en ese poema, en esa leyenda, en el texto que usted va a escoger. ¿Qué personaje principal va a poner? Puede ser una niña, un niño, puede ser su mamá, su papá, un personaje ficticio, un personaje de fantasía, es lo que usted escoja. El tema de su escrito va a ser también el que usted elija. Aquí yo puse algunos temas como para guiar un poco, pero usted puede elegir el que usted quiera. Por ejemplo, hay un tema que dice: encontré el mapa del tesoro. Otro dice: quisiera ser un animal. El otro título dice: el sueño más extraño que tuve. Otro también dice: soy feliz cuando. El otro dice: las cosas que mejor hago. O mi mejor amigo o amiga. O también puede ser: cuando sea grande quiero ser. Y hay muchísimos otros temas. Usted puede elegir el que quiera, pero necesito que claramente me indique el tipo de texto que va a crear, el personaje principal a quien usted le va a dar vida en su texto y el tema de su escrito. Es decir, una foto de la letra A, B y C respondida más la escala de la Mafalda. Procure que la foto sea clara para poder revisarla y no olvide indicar claramente su nombre y curso al que pertenece. Quiero felicitar a todos los niños y todas las niñas, más a sus familias que están obviamente apoyándoles en todo, que me han enviado las tareas de estas 2 semanas que ya hemos ido avanzando. ¿Ya? Les envío un abrazo gigantesco. Los quiero un montón y espero volver a escucharnos la próxima semana. Adiós.